Bien, muy buenos días. Vamos a empezar la clase el día de hoy. Las anteriores clases y en la clase de reposición, ¿verdad? Para el que no lo ha visto, pues puede chequear la clase de reposición, ¿verdad? En la cual vimos y hablamos sobre las, el mundo de hoy, la actualidad de los compiladores, ¿verdad? Es muy importante hablar de este tema porque no podemos seguir estudiando compiladores sin saber en qué se aplica, cómo está el mundo de hoy, qué estudian otras universidades, ¿verdad? Para que nosotros nos demos una vista previa en dónde estamos nosotros, ¿verdad? Nosotros como universidad, nosotros como estudiantes de esta universidad e incluso también nosotros como futuros ingenieros, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, en las anteriores clases hablamos desde qué es un compilador, ¿verdad? Ese fue el primer tema. ¿Qué es un compilador? ¿Qué es un procesador de texto? Perdón, un procesador de lenguaje. ¿Qué es ¿Cuáles son las fases del compilador? Hablamos también de dónde se aplica el compilador. Muy importante ese tema de la aplicación de los compiladores. Vimos y hicimos como un viaje también, recordemos, una línea del tiempo, ¿verdad? De los lenguajes de programación. Eh, Vimos también la actualidad. Nos comparamos con otras universidades, recuerdan. En la sesión de reposición vimos cómo o qué estudian otras universidades top de compiladores. E incluso terminamos hablando del tema de la salud mental que incluían en ciertas universidades, en la descripción del curso, incluían el tema de salud mental, ¿verdad? Entonces, para ir cerrando ya el tema de la introducción a los compiladores y ya de lleno entrando al tema de los lenguajes de programación, es importante, este no tiene título, bueno, es importante hablar de los fundamentos de los lenguajes, ¿sí? Entonces, los lenguajes de programación tienen fundamentos que son básicos, eh, fundamentos que son muy básicos para un funcionamiento eh, de un lenguaje. Sí, podemos hablar de que todos tienen ciclos, todos tienen sentencias, funciones, pero hay fundamentos claves de un lenguaje. Hay fundamentos que no, no son tan visibles, pero sí son muy, muy claves en el funcionamiento de un lenguaje. ¿Cuáles son esos fundamentos? Pues eso vamos a estudiar, vamos a practicar el día de hoy previo a empezar ya de lleno con el análisis léxico. Bueno, primero que nada, tenemos el enlazamiento estático y el enlazamiento dinámico, ¿verdad? Eh, Ahí me pueden colocar en la sección de, de respuestas, de preguntas y respuestas, ¿qué entienden por enlace dinámico y enlace estático o enlace estático y dinámico? ¿O qué entendemos por eso? Estático que no cambia, quizá, y Ujú. dinámico que sí cambia. Es correcto, es correcto. ¿Y dónde se aplica en un lenguaje de programación? ¿Dónde vemos este enlace, este tipo de enlace? Las variables que serían, la variable sería dinámico o estático. Su asignación de memoria, por ahí vamos, va a depender, correcto, excelente. Ahí por ahí vamos, va a depender, depende mucho. El uso de la memoria, correcto. Todo este tema, mm, todos ya van ahí dando una luz que todo este tema ya es manejo de memoria, ¿sí? Excelente. Que varía en el tiempo, sí, es correcto, o sea, pero varía no en valor, ¿sí?
Mucho ojo, porque pues, por ejemplo, un entero en un momento dado tiene un valor de 5, en otro momento tiene un valor de 10, otro 15, 20, vuelve a 5, pero eso no es dinámico, ¿sí? Eso no es dinámico. Estáticas, si hay un tipo de variable, valga la redundancia, hay un tipo de variable que se llama estático de una vez, ¿verdad? Eh, Aquí está. Muchas gracias por la respuesta. Estático se mantiene igual el tamaño en el tiempo de ejecución y dinámico varía. Eso es, ese es un tema, ¿verdad? Pero también hablamos de la posición de la memoria, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes instancian un objeto de una clase en un momento dado, pero luego lo vuelven a instanciar. Ahí cambia el enlace. El enlace ya no va a la posición de la memoria. Yo creo que voy a dejar de compartir pantalla porque necesito un pizarrón. Voy a abrir un pizarrón y necesito explicarles un poco este tema. Bien, eh, voy a volver a compartir. Gracias. Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, nuestra pila estática que le llamamos el stack, ¿sí? Stack de pila, ¿verdad? El stack va a tener o va a contener eh, todo lo estático. Por ejemplo, algo que no varía en el tiempo son los métodos. Los métodos, ustedes ya lo irán viendo en su curso, en el curso siguiente de compiladores 2, pero los métodos tienen un peso. Por ejemplo, podemos tener que este método tiene un peso de 3. Y hagan lo que hagan ustedes, ese método va a pesar 3 toda la vida. O sea, las veces que ustedes quieran llamarlo, va a pesar 3. Ustedes pueden llamar este método n veces y siempre pesará 3. Ahora sí, ¿dónde está el, todo el tema de la memoria? Está en el heap. Es otra estructura de datos en la cual sí contiene toda la memoria. Este es el que contiene toda la memoria dinámica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes llaman a una instancia dada, en un momento dado, por ejemplo, y instancian un objeto, ¿verdad? Y el objeto dice, bueno, aquí está el objeto en la posición 0 y va a apuntar a la posición 0 del heap. Bueno, vuelven a llamar este método. El método, si se dan cuenta, no va a cambiar de tamaño, pero esta referencia pasará a la posición, digamos, 10 del heap. ¿Por qué? Porque yo ya usé. Bueno, entonces vuelven a llamar. Este no cambia, pero el objeto ya va a llegar a la posición 110, digamos. Le digamos aquí 0, aquí vamos 10, aquí está 110, y así sucesivamente. A pesar de que podríamos decir que es el mismo método que estoy llamando porque no estoy cambiando de método, el objeto se llama igual, el entorno es el mismo, pero el apuntador cambia, ¿sí? Entonces esto es algo dinámico, ¿sí? Es algo dinámico. Eso es lo que estamos hablando nosotros al término de eh, enlace estático y dinámico. Por eso acá yo tengo en esta imagen, ¿verdad? El stack apunta al heap, ¿sí? Eso será siempre, ¿verdad? Entonces, siempre voy a tener dos tipos de variables, tipos de estructuras de datos en el cual voy a tener stack y heap. Por lo regular en el stack podemos llamar o denominarlo la pila de llamadas, ¿sí? La pila de llamadas es donde yo voy a estar haciendo todas las llamadas a los métodos o funciones, ¿sí?
Mientras que en el heap voy a tener todo el acceso de memoria dinámica. ¿Qué es una memoria o comúnmente qué es algo dinámico? También le podemos llamar objetos, ¿verdad? Cuando hablamos de objetos, estamos hablando de algo dinámico, ¿verdad? Que se le debe reservar una memoria. Si nos damos cuenta acá, aquí este es el espacio del método main, ¿sí? Aquí tengo y, voy a darle zoom para que podamos observarlo mejor. Aquí tengo y es una variable. Correcto, el stack hace referencia al heap, ¿verdad? En el stack solo voy a tener yo todo lo estático, simplemente llamadas. Ok, ahorita vamos a ver. Entonces, en el stack voy a guardar las pilas de llamadas, ¿sí? Entonces, acá en el ejemplo que vemos, estamos viendo en la pantalla, tenemos el método main. El método main en este main tiene dos variables. Una variable y, pero esta variable y es primitiva. Entonces, esa es la característica, por algo son primitivos. O sea, no son dinámicos, son cosas, son objetos primitivos, no son objetos, son datos primitivos. Entonces, aquí está y no tiene necesidad de ir a otro lado. Pero recordemos, el string sí es un objeto. El string no es un tipo de dato primitivo, el string es un objeto. Entonces, por eso el string sí apunta al heap, que el heap será la porción de datos o la porción de memoria donde van a guardados todos los datos en tiempo de ejecución, ¿verdad? Objetos, básicamente todos los objetos. De la larga, es objetos o estructuras, ¿verdad? Recordemos que a pesar de que C no es orientado a objetos, C maneja estructuras, ¿verdad? Y eso lo hace dinámico también. O sea, este tipo de lenguaje, bueno, esta separación de stack y heap no va amarrado al solo lenguajes orientados a objetos. Esto va amarrado a cualquier lenguaje, ¿verdad? Entonces vemos que el string apunta a la posición 200 del heap. Y lo que tenemos acá subrayado en el heap es es lo que abarca ese string. ¿Cuánto abarcará? No lo sé, tal vez abarca unas 500 posiciones. Eso quiere decir de que tengo un string de 500, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si lo borro? O le asigno otro valor. Entonces ya no va a ser string 200, tal vez va a ser string 600, digamos, aquí, 600. Y es otra posición de memoria. Y esto es dinámico, ¿sí? ¿Por qué es necesario hablar de esto? ¿Por qué el libro lo habla antes de empezar el estudio de compiladores? Como vimos nosotros en la sesión pasada, en la sesión que tuvo la reposición en la noche. El curso está dado para que lleguemos a análisis semántico de un solo. Entonces, este tema ya es importancia del analizador semántico. Nosotros en San Carlos no llegamos de un solo análisis semántico. Incluso recordemos que vimos unos ejemplos, ¿verdad? De que llegaban hasta generación de código en un solo curso, ¿verdad? Dejando para un segundo curso eh, el manejo del heap como tal, pero en temas de garbage collector, ¿verdad? Entonces, es por eso que en las primeras unidades se habla de estático y dinámico, porque se espera que a final de curso estemos viendo ya cómo calcular esto, porque esto se calcula, estas posiciones se calculan, ¿verdad? Más que todo, el manejo de la de memoria es tema de compiladores, ¿verdad? Bueno, entonces, este es con el tema con respecto al tema de los enlaces, ¿verdad? Pues nos vamos hablando de estático y dinámico. Básicamente, así se ve. Lo que estamos viendo en pantalla es la memoria RAM. Así es la distribución de la memoria RAM. Sí, todo lo que tenga que ver con memoria entra aquí. Obviamente, estamos hablando, esta asignación de memoria que estábamos hablando anteriormente fue lo básico, pero el manejo de la memoria
tal y como hablamos en la sesión pasada, es una aplicación de los compiladores. Y no solo estamos hablando de este tipo de memoria, este tipo de asignación. Estamos hablando de garbage collector. En este caso también el tema de, el asignador de memoria también es tema de garbage collector. Perdón, es tema de compiladores, ¿verdad? Recordemos bien la aplicación de los compiladores de el manejo de la memoria. Eso es básico y clave para un lenguaje de programación y por ende para el compilador. Bueno, entonces, mucha gente está trabajando en asignación de memoria, ¿verdad? Entonces, ustedes vean, cuando vean un tema de memoria, sepan que ahí está el compilador. Ahí está metido el compilador, ¿verdad? Entonces, vemos que este es en sí el, el estado, o perdón, este es el tema del stack, ¿verdad? De la memoria RAM como tal. Y nosotros, el compilador se centra mucho en esto. Aquí vemos el heap y el stack, ¿verdad? El stack, pues básicamente, pues para hablarlo en español, el stack es la pila y el heap es el montículo, ¿sí? Esos son los dos términos en español, ¿verdad? Pero pues, por lo regular siempre se le dice en inglés, ¿verdad? Pila y montículo o stack y heap, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando el famoso Stack Overflow? Bueno, lo que pasa está que yo tengo mi memoria. Esta es mi memoria RAM y me quedo enciclado recursivamente en un método. ¿Qué va a pasar? Voy a estar llamando el stack muchas veces. Entonces, bueno, aparto la memoria del otra porción del método. Vuelvo y aparto la memoria del método. Vuelvo y me quedo llamando hasta que llego y alcanzo al heap. Y eso quiere decir que topé la memoria. Y esto es Stack Overflow. Que comúnmente va a dar en las recursividades, ¿verdad? Entonces, el sitio de Stack Overflow que todos conocemos, que todos hemos ido a visitar más de alguna vez por algún bug que no podemos encontrar, el nombre se debe a esto, ¿verdad? Al tema de la pila, ¿verdad? Que yo lleno la pila. ¿Cómo se hace para corregir eso? Pues ahí sí que son técnicas de programación, ¿verdad? Eso no es no es que el compilador pueda corregirlo. El compilador está hecho te da el código, pero pues si uno llama infinitas veces un método, va a llegar al Stack Overflow, ¿verdad? Y eso ya no es tema de compiladores, eso ya es tema de cómo programo yo, ¿verdad? Entonces, este es con el tema del Stack Overflow. Entonces, yo vengo y llamo mucho la memoria y pues pasa esto, ¿verdad? Simplemente topo la memoria. Topo la memoria de llamadas, ¿verdad? La pila de llamadas. Y eso me es el Stack Overflow. Bueno, borramos, pero tenemos otro tema. ¿Qué pasa si instancio n mil veces un objeto? O tengo como 1000 objetos. Entonces estoy llenando el heap y el heap llega a un punto en el que produce ay Dios, lo que produce es un heap, un heap, of, un heap out of memory, ¿verdad? Entonces me salí de la, de la, del heap, ¿verdad? De los alcances del heap, ¿verdad? Entonces topé la memoria, la misma, pero no es que sean dos memorias, es la misma memoria, ¿verdad? Entonces me salgo del heap, ¿verdad? Entonces estoy teniendo un heap of memory, ¿verdad? Que es venir y decir, ya no hay espacio
para todo el entorno dinámico, ¿verdad? Entonces, esto es básicamente el fundamento de los lenguajes. Aquí hasta porque esto ya es bajo nivel. Y esto es la base de los lenguajes de programación. Entonces, nosotros tenemos una gran porción de memoria RAM. Arriba tenemos stack y abajo tenemos heap. Entonces, depende de la memoria RAM de las computadoras, ¿verdad? Es por eso que si se dan cuenta, si nos acordamos, creo que fue cuando vimos la línea del tiempo de los lenguajes de programación, ¿verdad? Cuando estábamos hablando de que cuando hablábamos de C, eh, con el tema de C, la gente, los que programaban C y todo este tema, iban calculando las porciones de memoria. ¿Por qué? Porque C no tiene garbage collector. Y aparte, el tema de venir y tener recursos limitados, ¿verdad? No tenían 1 GB de RAM ni nada, o sea, tenían ni megas, pues tal vez 1 mega, menos de 1 mega, ¿va? Para programar. Pero entonces ahí lo que hacían era tenían el control, como con C se puede tener el control de la memoria, pues que ellos tenían, limpiaban la memoria, hacían su propio garbage collector. ¿Qué pasa ahora? Como el heap y el stack dependen de memoria RAM, si yo tengo 32 gigas de memoria RAM, pues poco me va a importar el manejo o el uso óptimo de la memoria. Entonces, lo que hacen es que se tiende a hacer programas que, eh, bueno, básicamente así es el funcionamiento de stack, apunta heap, ¿verdad? Pero a donde voy es que se tienden a hacer programas muy poco óptimos, ¿verdad? Con 4 gigas salimos de la carrera, eso no nos preocupemos, ¿verdad? La carrera está diseñada para ganarse con 4 gigas o menos, ¿verdad? Así que no nos preocupamos de eso. Entonces, de igual manera, con menos recursos salimos con mejores habilidades a nivel de optimización, ¿verdad? Entonces, antes se lograba hacer este tipo de programación, ¿verdad? Tener cuidado, pero vamos aumentando la capacidad de nuestras computadoras, pareciera que tenemos recursos ilimitados. Y así, nunca llego al tope, ¿verdad? Pero es una seguridad falsa porque en algún punto se va a llegar al tope, ¿verdad? En algún punto. Y este es a nivel eh, de espacio de RAM, ¿verdad? Que es el tema, como por decir así, hacerlo así, es el tema candente de los compiladores. Pero hay un tema diferente, es el CPU. Y recordemos el tema de cuando vimos las aplicaciones de los compiladores en la sesión pasada, hablamos de paralelismo, ¿verdad? ¿Se recuerdan que hablábamos de paralelismo? No solo hablamos de CPU, también hablamos de CPU. Recordemos que hablamos de CPU, hablamos de GPU, hablamos de TPU y hablamos de NPU. ¿Se recuerdan? Hablamos de todos estos tipos de procesadores que veían el tema de compiladores. Por lo regular o por defecto siempre vamos a hablar de RAM, ¿verdad? Porque esa es la asignación de la memoria, ¿verdad? Pero también hablamos de la aplicación de generación de unidades de procesamiento. CPU, GPU, TPU, NPU. Y con este tema, recuérdense que teníamos, o decíamos que siempre está el compilador aquí generando nuevas arquitecturas, pero este tema ya es a nivel de procesamiento. O sea que cuando nosotros llegamos a nivel de procesamiento o cuando el compilador se ve inmerso a nivel de procesamiento, ya es otro nivel de estudio de compiladores, ¿verdad? Los compiladores que vamos a ver ahorita en todos los USAC y estos cursos, nos quedamos a nivel de memoria, a nivel de asignación de memoria. Pero un compilador que vaya orientado al manejo de CPU, eso ya son palabras mayores.
Eso ya son palabras mayores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto ya va con directamente la mano con el tiempo o ciclos, ciclos de CPU. Algo que nosotros acá no miramos. Nosotros solo nos quedamos a nivel de asignación de espacio. No miramos tiempos ni ciclos, ¿verdad? Obviamente, usar menos espacio eh, hace al compilador o al programa o al lenguaje que utilice menos recursos de espacio, pero no quiere decir que sea más rápido, ¿verdad? La rapidez se ve en las unidades de procesamiento, CPU, GPU, TPU, NPU, pero eh, solo los compiladores usan el heap. De hecho, eh, no es que solo, o sea, todo usa heap y stack, pero solo en compiladores, solo al momento de hablar de compiladores, vamos a manejarlos, ¿verdad? Vamos a administrarlos. En algún otro lado no. Tal vez a nivel de bajo nivel, manejando registros de memoria como Assembler. Si hacen alguna aplicación de Assembler, recuerden que también hablamos de Assembler, por qué se usa, por qué todavía existe. En Assembler también se usa, ¿verdad? Y también ahí directamente, ¿verdad? Pero pues ya vamos a estar hablando de Assembler, estamos hablando de aplicaciones incluso de Internet de las cosas para los dispositivos muy pequeños, ¿verdad? Pero básicamente me atrevería a decir eso. En compiladores y cuando yo tenga la necesidad de usar Assembler, ¿verdad? ¿Cómo calculan? Ese es por medio de pruebas de estrés, ¿verdad? Eso es con pruebas de estrés, ¿verdad? O sea, ponen el equipo, incluso hay software que hacen pruebas de estrés, pero ponen el equipo o el producto y lo que hacen es pasarles pruebas de estrés, ¿verdad? Un montón de pruebas hay una sección de pruebas que vienen y dan como resultado cuánto usó al tope, ¿verdad? Entonces, cuánto usó al tope, pues ahí sí ya eh, se determinan los mínimos para la ejecución como tal de un sistema o de un programa, ¿verdad? Entonces, regresando a bueno, perdón, aquí dice entornos. Bueno, entonces, esto iba a ser para los entornos, pero ya lo manché. Bueno, entonces vamos a regresar al stack. Me quiero centrar en el stack. Bueno, entonces, si yo ya sé que el estático es la pila, ¿y CPU se podría considerar como un compilador de assembler o dónde ejecuta assembler en las computadoras? Bueno, este tema, bueno, para el tema de assembler, todo CPU trae su assembler, ¿sí? Por decirlo así, no es un compilador, sino que es el lenguaje mínimo que habla el CPU. Es decir, por decirlo así, es su lenguaje nativo. Él sí te entiende el assembler, ¿sí? Entonces, le pasas un assembler, o sea, le hablas a en assembler, él te va a entender. Es su lenguaje nativo. No es que tenga un compilador. Por decirlo así, es una aplicación el assembler es una aplicación que está quemado en el chip, ¿verdad? Es nativa. Entonces no existe como un compilador que te traduzca assembler, ¿verdad? Sino que eso ya va grabado en el chip. Entonces es como nosotros tenemos tenemos el lenguaje español, ¿verdad? Y ese es nuestro lenguaje nativo. Nosotros no necesitamos de un traductor para hablar español. Mientras que, por ejemplo, nos hablan en chino, pues sí necesitaríamos nosotros un traductor, tanto para hablar, sino para también que nos digan qué nos están hablando, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa con el CPU, ¿verdad? El CPU tiene su propio assembler y recordemos lo que hablábamos en la sesión pasada, en la sesión de reposición, que el assembler es por modelo de CPU. O sea, un assembler de un Core i7 de décima generación no va a ser el mismo de un Core i7 de primera generación. Es totalmente diferente. No digamos el assembler de AMD e Intel, totalmente diferente. El assembler de ARM,
que son los de Raspberry, ¿verdad? Los ARM serán totalmente diferentes a los de Intel. Incluso ya ahora, ese es a nivel de CPUs. A nivel de GPUs es totalmente diferente también. Y como vimos, no solo tenemos una sola unidad de procesamiento, sino tenemos varias unidades de procesamientos. CPUs, GPUs, NPUs, TPUs. Entonces, tenemos varias unidades de procesamiento que tienen su mismo lenguaje, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es en el tema que tenemos de la administración de la memoria como tal, ¿verdad? Hablar de heap y hablar de stack. Hay algo también interesante a ver. ¿Qué pasa con esto? Entonces estoy haciendo una porción de código y quiero que miremos algo. Aquí le voy a... tengo esta porción de código. Eh, excelente. Bueno, entonces, yo no puedo venir y decir que a nivel de mi método, o sea, acá, yo no puedo venir y decir que voy a acceder a Y. ¿Por qué? Porque Y está adentro, adentro de un while, ¿verdad? Adentro de esto. Voy a hacerlo con otro color. Y está aquí, adentro de esto. Ah, bueno, perdón, adentro del if, está dentro del if. Está dentro del if, está aquí. Entonces yo no lo puedo usar afuera, ¿sí? Y por ejemplo, si yo voy a ver si puedo editarlo. Aquí está. Excelente, ahí estamos. Entonces, si yo quiero venir y usar Z, tampoco puedo. ¿Por qué? Porque Z está ese sí, Z está dentro del while, ¿verdad? Z está dentro del while. Entonces, Y está dentro del if y X está dentro de todo mi método. Entonces, X sí lo puedo usar en todos. Y solo lo puedo usar de lo que está en celeste para adentro y el Z solo lo puedo usar dentro del while, ¿verdad? Lo que está en verde. Entonces yo no puedo venir y usar Z a este nivel o no puedo usar Z a este nivel, ¿sí? No puedo usar Y a este nivel, ¿verdad? Esto, ¿qué nombre recibe? ¿Qué nombre recibe el hecho de que yo solo puedo utilizar variables aquí o acá? ¿Cómo se llama cómo se llama este manejo? ¿Cómo se llama esta característica? Tiene un nombre. Es el alcance. Lejos del alcance hay, bueno, el alcance es un sinónimo. Ese es cierto, el alcance es un sinónimo, pero tiene otro nombrecito. ¿Cuál es ese nombre? Contexto, no, entorno, correcto. Es el entorno del lenguaje. Nosotros tenemos entornos. Entonces, muchas gracias ahí a los que mencionaron que es el entorno. Dentro del lenguaje manejamos entornos, ¿sí? Entonces, adivinen quién gestiona ese entorno. Creo que la respuesta es obvia, es el compilador.
El compilador es el que gestiona el entorno. ¿Y en dónde va el entorno? En el stack, ¿verdad? En el stack voy a ir colocando el entorno del lenguaje que está listo para su ejecución. Perdonen si hay un poco de bulla en el ambiente, ¿verdad? Ahí sí que son cositas que se me van de las manos, ¿verdad? Bueno, entonces, el entorno lo maneja el compilador. Y es en el análisis semántico que dejo todo preparado para que en la generación de código genere todo el contexto del entorno, ¿verdad? Entonces yo puedo tener acá eh, el entorno, mi método. Vamos a ver, tenemos 1, 2, 3. El retorno, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bueno, sí, ahí estamos. Entonces acá voy a hacerlo un poquito más grande. Aquí va a estar mi método. ¿Sí? Acá estará X. Aquí estará Y. Y aquí estará Z. Si bien es cierto, todo esto es mi método, es decir, mi método pesa 4 posiciones dentro del stack, ¿sí? Son 4 posiciones. El entorno es diferente. El entorno del while es este. El entorno del if es este. Y el entorno de mi método es todo este. ¿Sí? Perdón. El entorno de mi método es todo, es completo. Va desde arriba también. ¿Sí? Entonces vemos que a pesar de que mi método abarca los 4, los entornos son diferentes, ¿verdad? Y esto es aplicación de tabla de símbolos. Por eso es que yo les decía que en este curso y en el anterior, hablar de tabla de símbolos es algo primitivo, es algo, todavía estamos algo, no es una verdadera tabla de símbolos. Tabla de símbolos se hace hasta semántico. Es por eso que cuando se estudia compiladores, se estudia en un semestre completo toda la aplicación de los compiladores. Es más intenso, la carga académica es mucho más alta. ¿Por qué? Por este tema, ¿verdad? Que es necesario, empezamos a hablar de tabla de símbolos, pero es necesario construirla bien. Y eso se construye hasta semántico, ¿verdad? Entonces, eso es con el tema de entornos. Esto es lo que hablábamos del enlace dinámico. Aquí está el stack. Y este es el heap. Esta es una gráfica que me gusta mucho porque aquí podemos ver, aquí está el entorno del main. Aquí está entero. Recordemos el entero como es primitivo. Entonces no va dinámicamente enlazado, sino que se queda aquí a nivel estático. Cadena sí es dinámica, entonces este apunta a nuestro montículo de la memoria. Y aquí pues va el atributo, pues aquí ya es otra forma de cómo se maneja. E es un objeto, entonces va también al montículo. El montículo tiene varios atributos que apuntan al mismo montículo. Y este es el entorno de main. Vamos a otro entorno, Z atributo. Aquí está el dis, aquí está X, y siempre si se dan cuenta, como son objetos, como en este caso X es un primitivo, no va al montículo, sino que cuando es dinámico, va al heap y sucesivamente, ¿verdad? Aquí tengo S sí va al heap también, aquí está, lo estoy apuntando acá, y sucesivamente. Así es como se arma un lenguaje a nivel de compiladores. Y esto que están viendo ustedes en pantalla, el funcionamiento del enlace dinámico, es el objetivo de compiladores 2. Armar un compilador, perdón, que pueda ya gestionar la memoria. ¿Sí? Entonces,
Estos son los fundamentos de los lenguajes de programación. No es el if, no es la sintaxis, no. Los fundamentos son los manejos de los entornos, los enlaces estáticos y dinámicos. ¿Sí? Esos son los fundamentos de los lenguajes de programación. Y esta es la base, y este es el objetivo del compilador. Poder, eh, poder dimensionar, poder hacer esto. ¿Verdad? Que cuando nosotros lleguemos a código intermedio, el código intermedio represente esto. Por eso, si se dan cuenta, en el ejemplo, cuando vimos código intermedio, teníamos un T es igual a P más 0. ¿Quién es este P? P es el apuntador del stack. Porque el ejemplo que dice, el ejemplo era pues, demasiado mínimo, era el apuntador del stack. ¿Sí? Entonces tenemos un T1 es igual a P más 0. Ese P me indica dónde está el stack ahorita. ¿Sí? Bueno, para ir cerrando este tema de los fundamentos de los lenguajes, no me queda más que decir que lo siguiente. Yo tengo esto. Un método main, aquí está el stack y aquí hay un objeto obj. Y este obj lo voy a instanciar 10 veces dentro del main. Bueno, entonces aquí está mi heap. Digamos que ese objeto tiene... ay, qué horrible salió el heap. Ay, Dios. Aquí está. Entonces, este es mi heap. Y digamos que tengo... ese objeto pesa 3, ¿verdad? Aquí lo instancié una vez. Lo vuelvo a instanciar, vuelve a pasar... Lo voy a instanciar solo 3 veces, ¿verdad? Porque voy a estar haciéndolo un montón de veces. Entonces, bueno, esta es la primera vez. Pasa la segunda vez, ya está acá. Bueno, entonces pasa la tercera vez, ya va a estar hasta aquí arriba. ¿Sí? Y ya, y lo instancia. Pregunta, ¿y esto? Y todo lo que está acá, porque el objeto pesaba 3, perdón, es aquí. Pesaba 3 es esto. Y todo lo de abajo. Y todo lo de abajo, ¿qué va a pasar con todo lo de abajo? Ay, Dios. ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Qué pasa? ¿Qué creen que pasa aquí? Correcto, las instancias siempre afectan al heap porque son dinámicas. Todo lo que sea dinámico va al heap. El stack no maneja dinámico. Entonces, ¿qué pasa con esto? Excelente, gracias. Gracias a él que este es Chance el Garbage Collector. Esto lo tiene que limpiar el Garbage Collector y no solo lo limpia, porque el heap crece. En ningún momento el apuntador del heap, esa es una ley, en ningún momento el apuntador del heap regresa. Entonces el chance del Garbage Collector es limpiar, pero también acomodar. Garbage Collector, no estamos listos para esa conversación en Garbage Collector. Primero tenemos que ver código intermedio, ¿verdad? Sería un curso posterior a Compi2 para hablar de Garbage Collector, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Porque hay como 3 técnicas de Garbage Collector. De venir, porque el Garbage limpia, pero como el apuntador del heap nunca regresa, entonces limpia, pero no solo limpia, sino que acomoda. Entonces, el nuevo apuntador será así. ¿Sí? Este es el chance del Garbage Collector. Código de 3 direcciones es un código intermedio. ¿Sí? No es el único, porque también está el código de cuadrúplos, ¿verdad? Cuadrúplos también es un código intermedio, ¿verdad? Entonces, código de 3 direcciones es código intermedio. Pero código intermedio no solo es uno, o sea, hay varios, ¿verdad? Varias representaciones intermedias. Entonces, este es el chance del Garbage Collector, ¿verdad? Aquí
no había nada aquí, o sea, tenía basura porque esto ya no era instanciado, porque el mismo objeto ya estaba instanciado en otro lado. Esto ya no es inalcanzable a nivel de memoria. Esto ya no se alcanza. Entonces, lo que hace el garbage, limpia, pero acomoda, ¿verdad? Porque de balde voy a tener un montón de espacios limpios a nivel de heap si yo nunca voy a poder usarlos. Entonces, hay que acomodarlo. ¿Y cómo se acomoda? Garbage collector, ¿verdad? Garbage collector. Bueno, y vimos, y básicamente este es el tema. Esto es lo que hacía antes la gente. Esto es lo que hacía la gente antes en C. O sea, programaban, pero también acomodaban y limpiaban memoria, ¿verdad? Porque C no tiene garbage collector. Viene Java y Java se lo implementa. Lo introduce al tema de los compiladores y entonces, pues, este conocimiento se queda un poco delegado y se masifica los lenguajes, tal y como estábamos hablando en su momento, en, tal como estábamos hablando en su momento cuando hablamos de la línea temporal de, de los lenguajes, ¿verdad? Recordemos que hubo un punto que hablamos de Java y como les dije, a mi criterio, Java fue la piedra angular de la historia de los lenguajes, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es una de las aplicaciones de este tema? El paso por parámetros, ¿sí? El paso por parámetros es uno de los eh, ejemplos más básicos y más palpables del, del enlace estático y dinámico, ¿sí? ¿Cuáles son los dos tipos de paso por parámetros o los dos tipos de parámetros que existen? ¿Alguien me los puede colocar ahí en el chat? ¿Cuáles son los dos tipos de pasos por parámetros o paso de parámetros? Ahí alguien me puede comentar. ¿Cuáles son los dos tipos de pasos de parámetros que existen? Por valor y referencia, correcto. Es por valor y referencia, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de un paso por valor, es lo que tengo acá. Si se dan cuenta, en el heap, perdón, en el stack, está por valor. Es decir, recordemos lo que les dije, todo lo que está en el stack es estático, ¿sí? Entonces acá es por valor. Ahora, si yo paso por referencia, que es lo que está abajo, ¿qué es esa referencia? ¿Qué significa cuando estamos hablando paso por referencia? Es la referencia del heap. Entonces el nombre real del paso por referencia es paso por referencia al heap, ¿verdad? Yo estoy pasando una posición de memoria, pero esa posición de memoria, ¿quién es? Es la posición de memoria del heap. Si yo paso un número 100, digamos, ¿qué se representa del ese 100? La posición dentro del heap, es decir, por decirlo así, un heap 100. Y dentro de la posición 100 del heap, ahí está verdaderamente el valor, ¿verdad? Entonces, esto es una aplicación clara de cómo funciona el enlace dinámico y estático. Cuando yo paso por valor, estamos en el stack, quiere decir es un estático. Por eso lo vemos aquí en el ejemplo, el 5. Si yo paso por referencia, estamos hablando que estamos en el heap y es un enlace dinámico, ¿verdad? Entonces, esta es la forma en la cual se reduce todo esto de los fundamentos de los lenguajes y el uso del heap y el uso del stack, ¿verdad? Entonces, ¿dudas hasta acá con este tema de los fundamentos de los lenguajes de programación? ¿Dudas, preguntas? O si todo está bien, pues me pueden comentar también. Por el momento, ¿todo bien? Bueno, excelente.
Bueno, gracias, David. Guardamos este contenido. Guardamos todo este contenido y lo sacamos cuando estemos viendo ya la creación de la tabla de símbolos y la generación del código intermedio. Es decir, lo volvemos a sacar hasta con Pi2, ¿verdad? Pero al menos ya tenemos una idea de qué nos espera, ¿verdad? Ya tenemos una idea cuál es el objetivo o hasta dónde puede alcanzar el compilador, ¿verdad? Que este es el fin, modelar estos lenguajes, modelar estos fundamentos. Por eso son fundamentos, ¿verdad? Porque son las bases de los lenguajes de programación, ¿verdad? Entonces, guardamos el contenido, no, pero no nos olvidemos. Al menos ahora, como les dije, el objetivo es de que ustedes cuando estén programando vean el mundo diferente ya. Digan, aquí está el heap, aquí está haciendo referencia al stack, aquí todo ese tema, ¿verdad? Entonces, ese es adelante, Melvin. Buenos días, ingeniero. Yo tengo una duda. ¿Por qué el stack es esa estructura de datos? No sé cómo explicarme, pero ¿por qué usan esa estructura de datos en este caso? ¿Por qué usan el stack? Porque, según recuerdo, el stack se usaba para sacar elementos uno a uno, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué no es una lista? No, bueno, es una lista, a la larga es una lista, pero el término stack, o sea, es una pila, pero no es porque sea la pila que ustedes hacían en IPC1 o algo así, o en IPC2. Es una pila, pero por el término cómo funciona. Cuando ustedes ya lo vean, eh, ustedes ya lo hagan, ya lo van a ver. Pero se llama stack porque le coloco yo por ejemplo, este es el método main, pero vengo yo y ejecuto uno o llamo otro, dentro de main llamo otro método que va a pesar unos 4, otra vez 3, digamos, ¿no? Aquí está el segundo método, es decir, el que estoy ejecutando o el que voy a ejecutar primero va a ser el método que está hasta el tope de la pila. Pero como lo estoy ejecutando, también será el primero que elimine, porque esa es una característica del stack. El stack sí crece, pero también decrece. El heap no, ¿verdad? Entonces, pero es por eso, o sea, método que ingresa en la pila, método que se ejecuta y método que sale. Es por el funcionamiento, lejos de que es una simple listita. No, ese por el funcionamiento. Método que ingresa es el primero que se ejecuta y es el que primero que se va, ¿verdad? Luego ya regreso al siguiente y así sucesivamente es como funciona el stack. Por eso se le llama stack, ¿verdad? Por el funcionamiento que tiene la estructura de datos, que a la larga es una lista, es una gran lista, ¿verdad? Es de posiciones, ¿no? Es como es un vector, por decirlo así. No sé si queda ahí clara la duda. Sí, ingeniero, pero si cae una variable ahí y, por ejemplo, había un método antes, ¿cómo hace ahí? ¿Tiene que sacar la variable? No, cuando se ejecuta, yo tengo un apuntador. Recordemos que tenía P más 0 o P más algo, ¿verdad? Entonces, si yo estoy ejecutando, el P se mueve para acá. Termina la ejecución de este método, P regresa y la variable sigue acá. Entonces, yo ya cambié de entorno. Por eso es importante el tema de entornos, ¿verdad? Yo ya regresé, porque yo puedo llamar main, ¿verdad? Y luego, pues, viene un método. Pero este método terminará su ejecución y voy a regresar a main. ¿Cómo le hago? Yo llamo método, P se mueve. Todo este tema también se ve en Confi2, ¿verdad? ¿Cómo puedo mover de entornos? Pero P se mueve, termina la ejecución de P y P regresa. Y regreso al entorno. Y regreso, tal vez aquí tenía X, aquí tenía Y, y regreso a estos X y Y, ¿verdad? Y los puedo acceder de una manera tradicional, ¿verdad? Pero todo esto, toda esta modelación de todo este modelo de memoria lo hace el compilador, lo calcula el compilador, ¿verdad? Entonces, ¿cómo queda? ¿Queda un poquito más claro? Sí, ingeniero, muchas gracias. Bueno, excelente. De igual manera, no se preocupe. Este tema es de compilación. Bueno, entonces estoy seguro que ahí vamos a platicarlo de mejor manera. O bueno, no vamos, lo van a platicar ustedes con los catedráticos
y lo van a aprender ahí en ese tema, ¿verdad? Porque ahí, pues, ahí tienen que ustedes aprender y sobre todo implementar soluciones que generen ese manejo, ¿verdad? Entonces, igual manera, no sé, parciales también se les evalúa, ¿verdad? Así que van a estar hasta cansados de ver entornos de ejecución, ¿verdad? Bueno, bueno, gracias. Fueron casi 4 clases y media hablando de pura teoría. Entonces, el que pensaba que compiladores es práctico, pues ahora les puede decir, pasamos casi 4 clases y media hablando de teoría. Netamente teoría. ¿Qué es un compilador? Las fases de un compilador, la evolución de un lenguaje o del compilador también, aplicaciones del compilador, y para cerrar con el tema de los fundamentos. Pero los fundamentos ya es como una introducción a los lenguajes como tal de programación. Todo esto, excelente, vimos una vista previa, pero tenemos que dar un inicio para estudiar todo este tema de compiladores. Y el inicio es el análisis léxico o el escáner. Entonces ahorita empieza nuestra parte teórica. Ahorita terminó toda la unidad número 1 o el capítulo número 1 del libro, y esto es primer parcial, ¿verdad? Entonces no es contenido que no se les va a evaluar, no es contenido relleno, sino que primer parcial, aprovechen lo que es la gran parte del primer parcial es teórico, así que aprovechen todo este tema, lean también el primer capítulo, porque yo no vengo a leer el libro, sino que yo vengo a poner la interpretación que al, le doy al libro, ¿verdad? Y le agrego cosas, ¿verdad? Así como por ejemplo el tema de las aplicaciones de los lenguajes y cómo están comparándonos con otras universidades, pues eso es algo agregado, pero que enriquecen el conocimiento de la unidad o el capítulo número 1, ¿verdad? Ahora ingresamos a capítulo número 3, que es el escáner o el análisis léxico. Bueno, ya hablamos de análisis léxico. Recuérdense, en las fases del compilador definimos cada fase, ¿verdad? Pero básicamente es esto, la función del escáner. La principal función es leer los caracteres de entrada del programa fuente, ¿sí? Nosotros tenemos una fuente y estos caracteres es la entrada del escáner, ¿verdad? Los agrupo en lexemas y produzco como una salida una secuencia de tokens para cada lexema en el programa fuente. Ese es el chance y ese es el trabajo y es la función, como quieran decirlo, del escáner o del análisis léxico. Entonces, no es más que leer una fuente, una cadena, un archivo, leerlo, agruparlos en lexemas para luego producir tokens. Un token por lexema para el programa fuente. Ok, está bien, excelente. Pero estamos hablando de unas cosas bien importantes. Lexema y token. Estamos introduciendo temas o palabras, términos, que al momento no nos habíamos profundizado. Solo habíamos dicho que el escáner es el que revisa que los caracteres pertenezcan al lenguaje. Pero ahora estamos introduciendo dos palabras claves, lexema y token. Pero vamos a guardar ahí, vamos a platicar de ellas más adelante. Así es el funcionamiento del analizador léxico. El análisis léxico y el análisis sintáctico tienen la característica que pueden funcionar de manera lineal o de manera cíclica. ¿Cómo así? Yo puedo lexema que acepto, token que paso, y así, y token que analizo sintácticamente, y le vuelvo a pedir el léxico, y sucesivamente me quedo en un ciclo. Token que genero, token que analizo, y pido otro token, así sucesivamente. O puedo pasarle toda una lista al sintáctico. Es decir, leerlo todo
y pasarlo al sintáctico, ¿verdad? Entonces son dos formas. O lo hago lineal o lo hago cíclico. No importa. No importa. Entonces, es diferente. No importa en qué orden lo haga. Ambos son análisis léxico y ambos son análisis sintáctico. Pero no es lineal. Sí tengo que entender que son comportamientos lineales o pueden ser comportamientos cíclicos. No es necesario que yo lo haga, de, de solo cíclico o solo lineal, ¿verdad? Ustedes lo pueden hacer de cualquier forma, ¿verdad? Y bueno, hay tres conceptos básicos claves en este tema de los compiladores, del análisis léxico, perdón. Uno es token, el otro es patrón y el último es lexema. Estos tres términos son importantes para el análisis léxico. ¿Sí? Entonces, en estos tres perdón, en estos tres términos son los que yo voy a estar viajando cuando hable análisis léxico. Voy a estar tocando estos tres términos: token, patrón y lexema. Vamos a definir a grandes rasgos qué es un token, qué es un patrón y qué es un lexema. Ya en la siguiente clase vamos a trabajar construyendo tokens, ¿verdad? Bueno, lexema. Lexema es una secuencia de caracteres en el programa fuente, ¿sí? Que coinciden con un patrón. Pero nos vamos a centrar en esto. Secuencia de caracteres. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, esto, int x, int x igual a 0, este tema de int int es una secuencia de caracteres. Es una i, es una n y es una t. No es un entero, no, o sea, simplemente es un i concatenado con una n, concatenado con una t. Eso es el lexema. Simplemente caracteres. Aquí miramos el carácter X. Es otra secuencia de caracteres. Aquí hay un carácter igual. Es otra carácter. Aquí hay otro 0. Es otro carácter. Aquí hay un punto y coma. Es otro carácter. O sea, los caracteres puros, cuando los junto, son lexemas, ¿verdad? Eso es un lexema, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo int hola, punto y coma, y nt es un lexema, hola es otro lexema, punto y coma es otro lexema, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que son lexemas. Simplemente son caracteres. O sea, caracteres concatenados. No tienen ningún sentido, no tienen ningún token, no son tokens, son lexemas. El lexema es el carácter puro. Patrón. Es una descripción de la forma que pueden tomar los lexemas. A su vez, una palabra reservada. Palabras reservadas en este punto léxico no estamos viendo. Palabras reservadas es hasta semántico que nosotros le damos sentido a esas palabras reservadas. O sea, ahorita
puede ser reservado o no, todos serán lexemas, ¿verdad? Entonces, estamos muy tempranos a hablar de palabras reservadas todavía. Patrón es una descripción de la forma que pueden tomar los lexemas. Es decir, es un molde. ¿Sí? Básicamente eso. Estamos hablando de las expresiones regulares. Son patrones, es decir, yo tengo una expresión regular o un molde o un patrón y los lexemas pueden representar, pueden caber en una expresión regular. La expresión regular puede representar n lexemas. Por ejemplo, la expresión regular del... Adelantándonos un poco, porque ya vamos a llegar a la sección de expresiones. Pero yo puedo tener una expresión regular de 0 o 1. 0 o 1. Aquí, ¿verdad? No, el escáner no diferencia eso. El escáner solo acepta. Entero representa, int representa una expresión regular, sí. Variable 1 representa una expresión regular también. O sea, solo eso. O sea, no es el mismo token. No, son diferentes tokens. Pero no le doy sentido si es reservado o no, ¿verdad? No le doy sentido. Hasta que empiece a haber orden, ¿verdad? Que es sintáctico. Bueno, entonces, esta es la expresión regular. ¿Cuáles son los lexemas que pueden caber en esta o puede representar? 0, 1. Puedo tener 1, puedo tener 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, y así sucesivamente. Todos estos son lexemas. Pero solo es una expresión regular. O es decir, solo es un patrón. Que ese es el tema de los patrones. Los errores, expresiones regulares, mucho ojo. Con el tema de expresiones regulares, ya vamos a hablar de ello, pero las expresiones regulares no evalúan. El que evalúa es el autómata. La expresión regular solo es una notación. La expresión regular en sí no evalúa nada. El que evalúa es el autómata, ¿verdad? Entonces sí, tengamos mucho ojo en eso. Es el autómata, ¿verdad? Pero sí, es a nivel léxico, es la representación de autómata el que dice si sí o no, ¿verdad? Bueno, y caemos al último, token. Token es un par clave-valor, el cual el par está contenido o compuesto por el nombre del token y el valor del mismo. Entonces, hablar de token es hablar de una estructura de datos ya. Token no son letras, token no son palabras, token es una estructura. ¿Sí? Yo no puedo venir y decir que token es que este es el token. Ya, esto no es token, esto es lexema, porque son caracteres. Token ya es otra cosa. ¿Sí? Token ya es una estructura de datos, que es un nodo, si quieren verlo, dentro de una lista. Ese nodo es token, que está compuesto por una clave y un valor. La clave es el nombre y valor o valores es todo lo que me sirve tanto para reportar errores como para construir el análisis sintáctico y el análisis semántico, ¿verdad? Entonces, esa es la forma de que puede tener un token, ¿verdad? Ya vamos a hablar de token como tal, ya por la hora no nos va a dar tiempo y creo que hay un poquito aquí de bulla, entonces sí no quiero venir y que se escuche mucho, ¿verdad? Que este contenido que es vital se vea un poco interrumpido. Bien, dudas hasta acá con estos temas, estos tres temas que acabamos de definir: lexema, patrón y token. Tres términos bien importantes a nivel léxico. Dudas, preguntas. Sección de preguntas. ¿Bastante claro?
¿Alguien tiene alguna duda? Con esta introducción, solo se puede usar los AFD solo. Solo. Y para construir AFD, vamos a ver 4 métodos, ¿verdad? 4 métodos de análisis léxico para construir autómatas finitos deterministas. ¿Prometo todo claro? Gracias. Correcto. El token se construye a partir de los lexemas que han sido aceptados por un autómata, ¿verdad? Lo voy a apuntar ahí para que vayamos. El token se construye con base a los lexemas que han sido aceptados por medio del. Entonces, el token se construye con base a los lexemas que han sido aceptados por medio del autómata. ¿Sí? Esa es la base. Así es esto. Estas palabras que están aquí en el chat o en la sección de preguntas son las bases del análisis léxico. Bien importante, ¿verdad? Así es como funciona el léxico. El patrón no valida. El que valida es el autómata, ¿sí? Es decir, la expresión regular no hace nada. Solo sirve para modelar, solo sirve como la entrada para generar un autómata, pero en sí, en el proceso de compilación, la expresión regular no genera nada, ¿verdad? El que hace lo que hace este chance es el autómata. Entonces, en esta tu definición, lo mejor es lo que se debe decir es el autómata sirve para validar si el lexema es correcto y ya trasladarlo al token, ¿verdad? Pero es el autómata, no el patrón. ¿Los parciales serán sábados? Sí, tienen que ser sábados, son sábados. Está mala la fecha, voy a platicar con la coordinación de compiladores, que son los que nos pasan los programas. Entonces voy a platicar con ellos para ver cómo quedamos, ¿no? Yo tengo una duda. ¿Qué tanto tenemos que reducir el patrón de un token? Por ejemplo, el semestre pasado nos dijeron que la cadena empezará con. Entonces yo guardé el patrón tal y como. Pero vi que otros. Esto no importa. No importa. Eso ya es definición del compilador, ¿verdad? Esto no hay una regla. Por ejemplo, lo mismo pasa con el más. Si yo tengo más, igual, más igual. O sea, todo esto no importa. Puedo tener una secuencia de 2 tokens o puedo tener una secuencia de un token. No importa. Eso ya es cuestión del diseño. No hay una respuesta verdadera para este tema, ¿verdad? El patrón solamente es como un modelo para que el autómata. Correcto. El patrón solo. Por eso les decía. El patrón solo es un molde. Pero no es el que valida. El valida es el autómata. Sí, por eso es que el objetivo de estudiar análisis léxico es crear autómatas, no crear expresiones regulares. Los parciales son a las 3 de la tarde, de 3 a 5 de la tarde. Y por lo regular el primer parcial solo dura 1 hora, de 3 a 4, ¿verdad? Bien, ¿más dudas, preguntas, cuestionamientos de este tema? Igual, en la siguiente clase vamos a ver cuál es la estructura como tal del token, ¿verdad? Ya vamos a platicar y todo. Bien. Vamos a ver. Ahora sí, todo claro. Ya este tema de token, lexema, patrón, ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a construir bien qué es un token. Vamos a ver cómo es la lista de tokens y todo, para empezar a hablar de expresiones regulares, ¿verdad? No sé, ¿hay alguien más? ¿Cuándo es el parcial? Voy a revisar, pero tendría que ser la segunda semana de febrero. Voy a revisar. Si las fechas están mal, voy a preguntar de todas maneras. Sí, igual les voy a comentar, ¿verdad? Ya por la universidad virtual. ¿Más dudas? ¿Preguntas? Bueno, si no hay más dudas, si no hay más preguntas. ¿Cómo asignarle nombre a mis tokens? Eso ya es cuestión de diseño de compilador. Ahí ya es. De hecho, incluso ustedes no van a hacer un proyecto
generando análisis léxico, sino que eso ya lo hace la JLEX, ¿verdad? O, no, o la herramienta que vayan a usar, ¿verdad? JLEX, JFlex, no sé, Jack, no importa, ¿verdad? Pero eso ya será, eso ya se encarga el generador de tokens, ¿verdad? Pero no hay una regla, ahí cualquier nombre le pueden poner, ¿verdad? Números incluso les pueden poner. JFlex 2, sería interesante, ¿verdad? Sería interesante tener un JFlex 2 por ahí, ¿verdad? Hay mucho chance por ahí para generar y mucho para ingresar, ¿verdad? Por ejemplo, se puede creer. Siempre he pensado de que tenemos la capacidad para generar nuestras propias herramientas y que los próximos estudiantes que vengan las utilicen, ¿verdad? Ya dejar de estar utilizando software o tecnología de fuera, sino que nosotros usemos las mismas, ¿verdad? Nuestras mismas propias. Y que las universidades de otros países también utilicen nuestras propias herramientas, como lo que ha pasado con JLEX y COP, ¿verdad? Esos son generados por otras universidades. Esos no son empresas, han sido proyectos de universidades que han hecho, ¿verdad? Y han trascendido demasiado. JFlex sí, JFlex es para allá. Bueno, vamos a ver. Artflix, cabal, correcto. Se puede, un montón de aplicaciones que se pueden dar, ¿verdad? Entonces, bien, no sé si alguien tiene ahí alguna otra duda, alguna otra pregunta, algo que no quedó claro de la primera unidad, que era todo el tema de introducción a los compiladores. Ahorita estamos viendo la introducción al análisis léxico. Sé que pueden haber dudas, pero en el transcurso de lo que vamos a estar platicando ya se nos van a ir disipando las dudas, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver una última. Es que si escogí bien la carrera, bien, en el transcurso del tiempo uno va queriendo la carrera, ¿verdad? Bueno, excelente, que tengan, bueno, esto fue la sesión del día de hoy. Siguiente sesión, miramos la estructura y generación de tokens. Vamos a ver un ejemplo pequeño, una cadena y cuál sería la salida del análisis léxico para empezar de lleno con el tema de operaciones del lenguaje, ya como tal viendo lenguajes formales, ¿verdad? Entonces, que tengan un buen día y nos vemos la siguiente semana con el tema de operaciones del lenguaje. Nos vemos la siguiente semana. Adelante, o creo que solo salieron. Bueno, nos vemos en la siguiente semana y que tengan un buen día. Sí, ingeniero. Feliz día, ingeniero. Feliz día. Les día, ingeniero.